El virus que tradicionalmente circula, y en México circula el virus de Mpox tipo 2, Ujú. está cambiando en el África por el tipo 1 y el tipo 1 es más grave, más peligroso, más contagioso. Lo más probable es que tarde o temprano salga del Congo, que afecte cada vez más a África y muy probablemente al resto de los países. Quien tenga defensa bajas, como por ejemplo la gente que tiene VIH, se pueda complicar, se disemine y pueda inclusive llevar a la muerte de la Le persona. aprecio muchísimo al doctor Alejandro Macías. Él es médico internista e infectólogo, que esté con nosotros esta tarde. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Hola, Citlali, me da gusto verte en tu auditorio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué no nos cuenta un poquito, doctor, cómo está esta alerta para México, cómo identificarla, cuántos casos hay de viruela del mono en nuestro país? Sí, creo que se me está No, congelando la imagen. pero lo Ya escuchamos está. muy bien. Ok, perfecto, gracias. Eh, en México hay un caso, hay varios casos, de hecho no es nuevo, en México viene Ujú. desde 2022. Mundialmente se han reportado alrededor de 100.000 casos en estos ya 3 años y fracción. México es de los países que ha reportado más casos. En este momento los casos han ido a la baja, debe haber menos de unos 20 o 30 por mes, no tengo la cifra del último mes. Pero el problema está en que el virus está cambiando y es la que manda una señal a la Organización Mundial de la Salud. El virus que tradicionalmente circula, y en México circula el virus de Mpox tipo 2, Ujú. está cambiando en el África por el tipo 1 y el tipo 1 es más grave, más peligroso, más contagioso y se complica más. Entonces, lo que advierte la OMS, este virus lo más probable es que tarde o temprano salga del Congo, donde está, de la República Democrática del Congo, que afecte cada vez más a África y muy probablemente al resto de los países. Entonces, pues lo que se pide es precaución y los países que puedan vacunar, pues que lo hagan. ¿Y cómo se contagia? Un poco para que la gente tenga esta información de si debemos estar preocupados, qué hacer y viendo cómo se contagia, cómo se contrae este virus. Se contagia por contacto piel. Ujú. Básicamente, como el contacto más estrecho que hay entre dos personas es el contacto sexual, la gran mayoría de los casos se han transmitido por contacto sexual en personas que tienen múltiples parejas, particularmente en hombres que tienen sexo con hombres y aún más específicamente las personas que tienen VIH, pero no exclusivamente. Ujú. Se puede transmitir a cualquier persona. En eso se parecería al VIH, aunque desde luego esta es una enfermedad generalmente curable. Empieza con una especie de sarpullido o ronchas alrededor del sitio donde empezó la infección, generalmente en los genitales. Después ese sarpullido hace unas vejiguitas que se llenan de agua, se pueden regar y en 2 o 3 en general se complica. Puede haber casos graves que se parecen a la antigua viruela. La gran mayoría, sin embargo, se resuelven solos porque no hay medicina. Entonces, lo que se pide, pues, es básicamente precaución. La gente que tenga acceso a la vacuna, en México por desgracia no la hay, y que tenga un grupo de alto riesgo por tener varias parejas sexuales, sobre todo la gente los hombres que tienen sexo con hombres, eso es lo ideal, sería que se vacunaran, pero insisto, no tenemos una vacuna. En Estados Unidos, quien tenga posibilidad económica y sienta que pertenece a un grupo de alto riesgo, pues conviene que se la ponga. Sí, podría ir a vacunarse a los Estados Unidos. Allá la ponen en los Estados Unidos. Tengo entendido que todavía en los centros públicos la ponen gratuitamente, pero si no, es una vacuna que venden las farmacias. Ujú. ¿Y cuáles serían los síntomas para quienes estarían en ese supuesto que tendrían que Sí, notar? generalmente en el punto de la infección, donde hubo el contacto piel a piel, generalmente, insisto, por vía sexual, aunque no exclusivamente. Ujú. Por ejemplo, un niño se puede también contagiar de un adulto con el que tuviera contacto muy cercano. Donde hubo ese contacto, generalmente aparece el sarpullido, unas pocas vesiculitas, vejiguitas. Y de ahí empieza a ver en otros lugares, toma generalmente 1 o 2 semanas salir más y más vejiguitas, más y más ronchas llenas de líquido
Generalmente viene fiebre, a veces alrededor, sobre todo de los sitios de infección, de los sitios de inoculación, digamos, crecen los ganglios. Mm, Fiebre, dolor de cabeza, y es un cuadro que dura alrededor de 3 semanas. En general se cura solo, pero no es raro que, sobre todo quien tenga defensa bajas, como por ejemplo la gente que tiene VIH, se pueda complicar, se disemine y pueda inclusive llevar a la muerte de la persona. Se estima más o menos para el virus tipo 2 que es el que circula en México, una mortalidad por ahí del 1%. Pero este nuevo virus, ujú. el virus tipo 2 perdón, el virus tipo 1 que está saliendo del África, tiene una mortalidad por alrededor de 3 o 4 veces mayor. Sí, es un poco más grave que el actual, ¿no? Que está en México. Sí, causa la muerte más o menos de una de cada 20, una de cada 30 personas que infecta, entonces no es nada despreciable. Por eso, pues no hay que caer en pánico, desde luego, pero sí tenemos que estar alertas de que, como dice la OMS, esto se puede salir de control si no tratamos de detenerlo. Claro. Antes de despedirlo, doctor, me gustaría preguntarle cómo está el tema del COVID actualmente en nuestro país, porque también ha habido algunos anuncios de que se están incrementando los casos. Sí, está muy intenso. Por fortuna, aunque Ujú. hay muchos casos de infección, y lo sabemos por la tasa de positividad, o sea, de la gente que se va a hacer una prueba de PCR, que Sí. son pocos ya, pero de esa gente que se va a hacer, ¿qué porcentaje salen positivos? Ahorita debemos andar alrededor del 15 o 20%, y ya es mucho más, andamos abajo del 5%. Entonces, Ujú. hay muchos casos, por fortuna, la gran mayoría no son graves. Sigue siendo una enfermedad peor que la influenza todavía. Pero insisto, ya la mayoría de la gente tiene vacuna, ya la mayoría de la gente ya se infectó previamente, tuvieron ya las dos cosas. Entonces ya la complicación hacia un caso que requiera terapia intensiva es cada vez menor, pero todavía puede ocurrir y también se pide precaución. Básicamente, cuando haya disponibilidad de la vacuna, pues ponérsela, También. particularmente quienes tengan alto riesgo de complicarse. Sí, como la población vulnerable, como ya nos había La contado en alguna población otra ocasión. vulnerable. Sí. Pues le agradezco muchísimo, doctor, que haya platicado con nosotros, que nos haya alertado, que nos haya informado sobre los dos temas, el tema de pues la viruela del mono y también del COVID para estar un poco pues más informados realmente. Muchas gracias. Gracias, Itlali, cuídense. Hasta luego. Es el doctor Alejandro Macías, médico internista e infectólogo.